Los niños lloraban todas las noches en el hospital hasta que el médico descubrió el increíble secreto. En el Hospital Infantil Santa Teresa, cada noche se repetía el mismo tormento. Desde las 10 de la noche hasta el amanecer, un coro de llantos infantiles se extendía por todos los pasillos de la planta de pediatría. Eran llantos desesperados, inconsolables, que partían el alma de cualquiera que los escuchara. Los padres caminaban por los corredores con ojeras profundas, cargando a sus pequeños en brazos, intentando calmarlos sin éxito. Las enfermeras, agotadas después de meses de esta situación, ya no sabían qué hacer para ayudar, y los médicos, frustrados por no encontrar una causa médica que explicara este fenómeno, comenzaban a perder la esperanza de resolver lo que se había convertido en la pesadilla nocturna del hospital más importante de la ciudad. La doctora Carmen Mendoza había llegado al Hospital Santa Teresa apenas 3 meses atrás, como nueva jefa del departamento de pediatría. A sus 35 años, Carmen tenía una reputación brillante en medicina infantil. Había trabajado en los mejores hospitales del país y había publicado investigaciones reconocidas internacionalmente sobre trastornos del sueño en niños. Pero nada en su experiencia previa la había preparado para lo que encontró en este lugar. «Es doctora Mendoza», le había dicho la directora del hospital el primer día. «Espero que usted pueda resolver el problema que tenemos en pediatría. Llevamos 8 meses con esta situación y ya no sabemos qué hacer. Los padres están desesperados, el personal está agotado y nuestra reputación como hospital está en riesgo». Carmen había revisado todos los casos médicos posibles. Había examinado personalmente a cada niño que lloraba durante las noches. Había ordenado exámenes de laboratorio completos, radiografías, estudios neurológicos, evaluaciones psicológicas. Había consultado con especialistas en sueño infantil, psiquiatras pediatras, neurólogos. Había probado diferentes medicamentos, terapias de relajación, música suave, cambios en la iluminación, modificaciones en la temperatura de las habitaciones. Nada funcionaba. Los niños seguían llorando todas las noches, sin excepción, como si algo invisible los atormentara desde las sombras del hospital. La situación había comenzado 8 meses atrás. Según los registros médicos que Carmen había revisado meticulosamente. Al principio, fueron solo 2 niños en habitaciones diferentes. Luego se extendió a 4, después a 8, y finalmente a todos los pacientes pediátricos sin excepción. No importaba la edad, desde bebés de pocos meses hasta adolescentes de 14 años, todos comenzaban a llorar exactamente a las 10 de la noche y no paraban hasta el amanecer. Durante el día se comportaban normalmente, jugaban, reían, interactuaban con sus familias, pero cuando llegaba la noche se transformaban en pequeños seres inconsolables que lloraban como si estuvieran viviendo una pesadilla permanente. Carmen había entrevistado a docenas de padres y todos le contaban historias similares. «Doctora, mi hijo nunca había sido así», le decía una madre mientras mecía a su bebé de 8 meses. «En casa duerme perfectamente, pero aquí es como si algo lo asustara terriblemente». «Mi hija tiene 5 años», le contaba otro padre con lágrimas en los ojos. «Es una niña alegre y valiente, pero aquí llora toda la noche diciendo que tiene miedo, aunque no puede explicar de qué». «Doctor», le suplicaba una abuela que cuidaba a su nieto de 3 años, «por favor ayúdenos. El niño está perdiendo peso, no come bien durante el día porque está agotado de tanto llorar en las noches. Esto no puede seguir así». El personal médico y de enfermería también estaba al límite. Carmen había observado cómo las enfermeras, mujeres y hombres profesionales con años de experiencia en pediatría, salían de sus turnos nocturnos completamente destrozados emocionalmente.
Doctora Mendoza, le había dicho Esperanza, la enfermera jefe con 20 años de experiencia. En todos mis años trabajando con niños, nunca había visto algo así. Es como si hubiera una maldición sobre este lugar. Los niños lloran con una desesperación que no es normal, como si estuvieran sufriendo un dolor que no podemos ver ni curar. Varios enfermeros habían renunciado, incapaces de soportar el estrés emocional de escuchar el llanto constante noche tras noche. Carmen decidió que necesitaba una aproximación diferente. Una noche de martes, decidió quedarse en el hospital desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, no para revisar expedientes o hacer rondas médicas rutinarias, sino para observar y escuchar. Se instaló en una silla en el pasillo central de la planta de pediatría, con un cuaderno y una grabadora, decidida a documentar todo lo que viera y escuchara durante esas 10 horas de terror nocturno que vivían los niños. Si hay algo que todos hemos pasado por alto, se dijo a sí misma, lo voy a encontrar esta noche. A las 9:45 de la noche, el hospital comenzó a sumirse en la calma habitual. Las visitas familiares habían terminado. La mayoría de los padres se habían ido a casa o se habían acomodado en las sillas reclinables junto a las camas de sus hijos para pasar la noche. Los niños estaban en sus camas, algunos jugando tranquilamente, otros viendo televisión, algunos ya dormitando. Carmen observaba todo con atención, tomando notas de cada detalle. La temperatura era agradable. La iluminación era tenue, pero suficiente. No había ruidos molestos. Todo parecía normal y pacífico. A las 10 en punto, como si hubiera sonado una alarma invisible, el primer llanto se escuchó desde la habitación 203. Era un bebé de 6 meses que segundos antes estaba durmiendo plácidamente en los brazos de su madre. Inmediatamente después, otro llanto surgió de la habitación 205, luego otro de la 207, y en cuestión de 3 minutos, todos los niños de la planta estaban llorando simultáneamente. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había leído los reportes, pero experimentarlo en persona era completamente diferente. No era simplemente llanto infantil normal. Era algo más profundo, más desesperado, más angustiante. Carmen se levantó de su silla y comenzó a caminar por el pasillo, deteniéndose en cada habitación para observar. En la habitación 203, la madre del bebé lo mecía frenéticamente, pero el pequeño seguía llorando como si algo lo lastimara físicamente. ¿Desde cuándo está así?, le preguntó Carmen. Exactamente desde las 10, doctora. Estaba durmiendo tan tranquilo y de repente comenzó a llorar así. Ya le revisé el pañal, le ofrecí leche, lo cargué, lo puse en la cuna, nada lo calma, respondió la madre con evidente agotación. Carmen examinó al bebé cuidadosamente, pero no encontró ninguna señal de dolor físico, fiebre o malestar evidente. En la habitación 205, un niño de 4 años lloraba aferrado a su padre. «Papá, tengo miedo, tengo mucho miedo», repetía entre sollozos. «¿Miedo de qué, mi amor?», le preguntaba el padre con infinita paciencia. «No sé, papá, pero tengo mucho miedo. No quiero estar aquí. Vámonos a casa, por favor», suplicaba el niño. Carmen se acercó y se puso a la altura del niño. «Hola, campeón, soy la doctora Carmen. ¿Puedes decirme qué te asusta?». El niño la miró con ojos llorosos, pero no pudo articular una respuesta coherente. «No sé, doctora, es como si hubiera algo malo aquí en las noches», logró decir entre hipos. Carmen continuó su recorrido, y en cada habitación encontró la misma escena. Niños de todas las edades llorando inconsolablemente, padres desesperados tratando de calmarlos, y una atmósfera de terror inexplicable que parecía haberse apoderado de toda la planta. En la habitación 210, una niña de 7 años, que había sido sometida a una cirugía menor de apéndice 2 días antes,
Lloraba mientras se aferraba a su muñeca favorita. «Mami, no quiero quedarme aquí. Por favor, llévame a casa. Aquí pasan cosas feas en la noche», le decía a su madre entre lágrimas. «¿Qué tipo de cosas feas, mi amor?», le preguntó Carmen con suavidad. La niña la miró con una seriedad impropia para su edad y susurró: «Es como si alguien estuviera muy triste y nos contagiara su tristeza». Durante las siguientes 4 horas, Carmen observó patrones que nadie había documentado antes. Los niños no lloraban de manera caótica o aleatoria. Había un ritmo, una especie de oleadas de llanto más intenso que se alternaban con momentos de sollozos más suaves, pero nunca silencio completo. Era como si todos los niños estuvieran respondiendo a algo que los adultos no podían percibir. Carmen comenzó a cronometrar estos patrones y notó que las oleadas más intensas de llanto ocurrían cada exactamente 23 minutos, como si algo estuviera generando ondas de angustia que se propagaban por toda la planta de manera regular. A las 2 de la madrugada, Carmen decidió explorar más allá de las habitaciones de los pacientes. Se dirigió a las áreas técnicas del hospital, los cuartos de equipos médicos, las salas de almacenamiento, los espacios de mantenimiento. Mientras caminaba por un pasillo menos transitado, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Era un sonido muy suave, casi imperceptible, que venía de una de las salas de equipos. No era mecánico, no era el ronroneo de alguna máquina. Era algo orgánico, algo que sonaba como llanto, pero no llanto infantil. Era el llanto de un adulto, muy suave, muy contenido, pero constante. Carmen siguió el sonido hasta una sala de equipos médicos que, según los planos del hospital, debería estar vacía a esa hora. La puerta estaba entreabierta y desde adentro salía una luz muy tenue. Carmen se acercó con cuidado y lo que vio cambió para siempre su comprensión de lo que estaba ocurriendo en el hospital. Sentado en el suelo, en una esquina de la sala, había un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con ropa de trabajo de mantenimiento. Tenía la cabeza entre las manos y lloraba silenciosamente, pero con una profundidad de dolor que era casi palpable en el aire. Su dolor era tan intenso que parecía irradiar desde su cuerpo como ondas invisibles. Carmen se quedó inmóvil por varios minutos, observando a este hombre que claramente no sabía que estaba siendo observado. Su llanto no era teatral o exagerado, era el llanto de alguien que llevaba cargando un peso emocional insoportable durante mucho tiempo. Cada sollozo que salía de su pecho parecía arrancar pedazos de su alma. Carmen comenzó a entender algo extraordinario. Este hombre no estaba simplemente triste, estaba emanando una angustia tan profunda que de alguna manera se estaba transmitiendo a los niños del hospital, quienes con su sensibilidad natural estaban captando y reflejando este dolor. Carmen decidió acercarse con mucho cuidado. «Disculpe», dijo suavemente para no asustarlo. «¿Se encuentra bien?». El hombre levantó la cabeza bruscamente, claramente sorprendido y avergonzado de haber sido descubierto. Era un hombre de rostro bondadoso, pero marcado por un sufrimiento profundo. «Perdón, doctora», dijo mientras se secaba rápidamente las lágrimas y trataba de ponerse de pie. «No debería estar aquí, ya me voy». «No, por favor», le dijo Carmen con gentileza. «No se vaya. Soy la doctora Carmen Mendoza, jefa de pediatría. ¿Cuál es su nombre?». El hombre dudó un momento antes de responder. «Roberto Herrera, doctora. Trabajo en mantenimiento nocturno aquí en el hospital». Carmen se sentó en el suelo junto a Roberto, algo que lo sorprendió completamente. Los médicos no solían sentarse en el suelo con el personal de mantenimiento. «Roberto», le dijo con una voz llena de compasión, «necesito preguntarle algo muy importante. ¿Hace cuánto tiempo viene usted a llorar aquí durante las noches?». Roberto la miró con sorpresa y algo de miedo. «No entiendo qué tiene que ver eso con nada, doctora. Por favor, confíe en mí.
Creo que lo que usted está viviendo puede estar conectado con algo muy importante que está ocurriendo en el hospital. Roberto permaneció en silencio durante varios minutos, debatiendo internamente si debía confiar en esta doctora desconocida. Finalmente, Roberto comenzó a hablar con voz quebrada. Doctora, hace 8 meses perdí a mi único hijo. Se llamaba Miguel, tenía 12 años. Carmen sintió que se le encogía el corazón. Miguel era lo más importante de mi vida. Su mamá nos había abandonado cuando él tenía 2 años, así que éramos solo nosotros dos contra el mundo. Yo trabajaba doble turno para darle lo mejor, para que pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Roberto hizo una pausa, tratando de controlar su emoción antes de continuar. Una noche, Miguel se enfermó muy grave. Lo traje aquí al hospital, a esta misma planta de pediatría. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero no lograron salvarlo. Miguel murió aquí, en la habitación 208. Carmen escuchaba con total atención, comenzando a entender la magnitud de la tragedia que había estado ocurriendo sin que nadie se diera cuenta. Después del funeral, continuó Roberto, caí en una depresión terrible. No podía trabajar, no podía comer, no podía vivir. Perdí mi trabajo, perdí mi apartamento, perdí todo. Estuve 3 meses viviendo en la calle, queriendo morirme para reunirme con Miguel. Carmen sentía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba esta historia desgarradora. ¿Cómo regresó al hospital?, le preguntó suavemente. El doctor Ramírez, que había atendido a Miguel, me encontró un día en la calle cerca del hospital, explicó Roberto. Me reconoció y me ofreció trabajo en mantenimiento nocturno. Dijo que sabía que era un hombre trabajador y que me daría una oportunidad de comenzar de nuevo. Fue muy bueno conmigo, doctora. Me ayudó a conseguir un pequeño cuarto para vivir y me dio este trabajo. Roberto hizo otra pausa larga. Pero trabajar aquí es una tortura constante. Cada noche, cuando camino por estos pasillos, recuerdo a Miguel. Recuerdo su última sonrisa. Recuerdo cómo me decía, «Papá, no tengas miedo, yo voy a estar bien». Recuerdo el momento en que dejó de respirar y mi mundo se acabó para siempre. Todas las noches, doctora, continuó Roberto con voz cada vez más quebrada. Vengo a esta sala a llorar porque no puedo contener el dolor. Echo de menos a mi hijo con una intensidad que me está matando por dentro. A veces siento que su espíritu anda por estos pasillos, tratando de consolarme, tratando de decirme que está bien. Pero yo no puedo estar bien sin él. No sé cómo vivir sin Miguel. Este dolor es tan grande que siento que va a explotar dentro de mí si no lo saco de alguna manera. Carmen ahora entendía completamente lo que había estado ocurriendo. Este padre roto, este hombre bueno que había perdido lo único que le daba sentido a la vida, había estado irradiando su dolor nocturno por todo el hospital, y los niños, con su sensibilidad emocional natural, estaban captando y reflejando esa angustia. Carmen tomó las manos de Roberto entre las suyas. «Roberto, necesito que me escuche muy cuidadosamente. Lo que le voy a decir puede sonar extraño, pero creo que su dolor está afectando a todos los niños del hospital». Roberto la miró con confusión. «No entiendo, doctora. Los niños tienen una capacidad especial para sentir las emociones de los adultos, especialmente el dolor y la tristeza. Durante los últimos 8 meses, exactamente desde que usted comenzó a trabajar aquí, todos los niños hospitalizados han estado llorando todas las noches desde las 10 hasta el amanecer. Creo que están sintiendo su dolor, Roberto. Están llorando por usted, por Miguel, por la pérdida que usted lleva cargando». Roberto se quedó inmóvil, procesando esta información. «Está diciendo que por mi culpa todos estos niños están sufriendo». «No es su culpa ya, Roberto», le dijo Carmen firmemente. «Usted es un padre que perdió a su hijo. Su dolor es natural, es comprensible, es humano.
pero necesitamos encontrar una manera de ayudarlo a procesar ese dolor para que los niños puedan descansar en paz. Roberto comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas tenían una cualidad diferente. Doctora, yo no quería lastimar a nadie. Esos niños no tienen la culpa de mi tragedia. Si mi dolor les está haciendo daño, haré lo que sea necesario para detenerlo. Renunciaré, me iré lejos, lo que usted me diga. Carmen sabía que había encontrado no solo la causa del problema, sino también la clave para la solución. Roberto no necesita irse a ningún lado, pero sí necesita ayuda para procesar su duelo. Necesita hablar de Miguel, necesita honrar su memoria de una manera que no sea solo dolor, sino también celebración de la vida hermosa que él tuvo. Carmen hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Tengo una propuesta. ¿Qué le parece si mañana comenzamos un proceso de terapia de duelo? Y también, ¿qué le parecería si creáramos una manera de honrar la memoria de Miguel aquí en el hospital? Algo que convierta su presencia en una fuerza de sanación en lugar de dolor. Roberto la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Doctora, no sé si pueda sanar de esto. Miguel era mi mundo entero. Sin él, no sé quién soy ni para qué sirvo mi vida. Carmen entendía perfectamente este sentimiento. Roberto, usted no va a superar la pérdida de Miguel. Eso sería imposible y tampoco sería correcto. Pero sí puede aprender a llevar ese amor que siente por él de una manera que no lo destruya a usted ni afecte a otros. Miguel no querría que usted sufriera así para siempre. ¿Verdad que no? Roberto asintió lentamente. Miguel siempre me decía que fuera fuerte, que sonriera, que ayudara a otros niños cuando pudiera. Era un niño muy bueno, doctora, muy generoso y amoroso. Durante las siguientes 2 horas, hasta que amaneció, Carmen y Roberto permanecieron sentados en esa sala, hablando sobre Miguel. Roberto le contó anécdotas de su hijo, sus sueños, sus travesuras, sus momentos de ternura. Carmen notó algo extraordinario, mientras Roberto hablaba de Miguel con amor, en lugar de solo con dolor. El llanto de los niños en las habitaciones comenzaba a disminuir gradualmente. No cesó completamente esa noche, pero la intensidad fue notablemente menor. Era como si el cambio en la energía emocional de Roberto estuviera ya empezando a afectar positivamente el ambiente del hospital. Al día siguiente, Carmen presentó su descubrimiento al equipo médico del hospital. Al principio hubo escepticismo. Doctora Mendoza, le dijo el director médico, está sugiriendo que el llanto nocturno de los niños es causado por las emociones de un empleado de mantenimiento. Eso suena más a superstición que a medicina. Carmen había anticipado esta reacción. Doctor, la conexión entre las emociones de los adultos y el comportamiento de los niños está bien documentada en la literatura médica. Los niños son especialmente sensibles a la angustia emocional en su entorno. Además, tenemos 8 meses de correlación perfecta. El problema comenzó exactamente cuando Roberto empezó a trabajar aquí y anoche, cuando él comenzó a procesar su dolor de manera diferente. La intensidad del llanto disminuyó. Carmen propuso un plan integral. Primero, Roberto comenzaría sesiones de terapia de duelo con la psicóloga del hospital. Segundo, crearían un memorial para Miguel en el hospital, algo que honrara su memoria y convirtiera el dolor de Roberto en una fuerza positiva. Tercero, Roberto sería transferido temporalmente a turnos diurnos mientras procesaba su duelo, para romper la asociación entre su presencia nocturna y el llanto de los niños. Si en 2 semanas no vemos mejora significativa en el comportamiento nocturno de los niños, propuso Carmen, reconoceré que mi teoría está equivocada y buscaremos otras explicaciones. La primera sesión de terapia de Roberto fue desgarradora. En presencia de la psicóloga y Carmen, Roberto habló por primera vez en 8 meses sobre los detalles de la enfermedad y muerte de Miguel. Mi hijo era muy valiente, contó entre lágrimas.
Incluso cuando los doctores me dijeron que su condición era grave, Miguel me consolaba a mí, me decía: «Papá, no llores, si algo me pasa, yo voy a cuidarte desde el cielo». Esas fueron casi las últimas palabras que me dijo antes de quedarse dormido para siempre. La psicóloga ayudó a Roberto a entender que su dolor era una expresión de amor, pero que Miguel no querría que ese amor se convirtiera en una fuente de sufrimiento para otros niños. Mientras Roberto trabajaba en su proceso de sanación emocional, Carmen implementó la segunda parte del plan. Consultó con Roberto sobre cómo honrar mejor la memoria de Miguel y juntos diseñaron un jardín memorial en el patio del hospital. No sería un lugar triste, sino un espacio de paz y reflexión donde las familias pudieran encontrar consuelo. Miguel amaba los girasoles, le contó Roberto a Carmen. Siempre decía que los girasoles eran como sonrisas del sol. Podríamos plantar girasoles en el jardín. Carmen sonrió por primera vez en días. Roberto, creo que Miguel tendría una idea perfecta para su memorial. La tercera noche después de que Roberto comenzara la terapia y fuera transferido al turno diurno, ocurrió algo extraordinario. Carmen decidió quedarse nuevamente en el hospital para observar. A las 10 de la noche, solo 3 niños comenzaron a llorar, y su llanto duró menos de 1 hora. El resto de los niños durmieron pacíficamente. La cuarta noche, solo un niño lloró durante 20 minutos. La quinta noche, por primera vez en 8 meses, todos los niños del Hospital Infantil Santa Teresa durmieron toda la noche sin interrupciones. El personal médico no podía creer la transformación. «Doctora Mendoza», le dijo Esperanza, la enfermera jefe, con lágrimas de alivio en los ojos. «No sé cómo lo hizo, pero usted nos devolvió la paz. Los niños están durmiendo, los padres están descansando. Nosotras podemos hacer nuestro trabajo sin el estrés constante. Es como si hubiera levantado una maldición de este lugar». Carmen sabía que el verdadero héroe de esta historia era Roberto, quien había encontrado el coraje de enfrentar su dolor y transformarlo en algo diferente. 2 semanas después, Roberto regresó a los turnos nocturnos, pero como una persona completamente transformada. Ya no se escondía en salas vacías para llorar en soledad. En su lugar, había comenzado a visitar a los niños hospitalizados durante sus rondas de mantenimiento, no como el hombre quebrado que había sido, sino como alguien que entendía profundamente el valor de cada momento con un hijo. «Buenas noches, campeón», les decía a los niños que aún estaban despiertos. «Que tengas sueños bonitos y que mañana sea un día lleno de sonrisas». Los niños respondían positivamente a Roberto. Era como si pudieran sentir que él los entendía de una manera especial. Carmen documentó todo el proceso y lo presentó en una conferencia médica nacional sobre pediatría psicosomática. Su presentación, titulada «La transmisión emocional en ambientes hospitalarios pediátricos, un caso de estudio sobre duelo no procesado», causó sensación en la comunidad médica. «Lo que descubrimos en el Hospital Santa Teresa», explicó Carmen a la audiencia de médicos, «es que los niños hospitalizados no solo son vulnerables a infecciones y enfermedades físicas, sino también a las emociones no procesadas de los adultos en su entorno. Debemos considerar el bienestar emocional de todo el personal hospitalario como parte integral de la atención pediátrica». 6 meses después, el Jardín Memorial de Miguel fue inaugurado con una ceremonia hermosa. Roberto había plantado personalmente cada girasol, y el espacio se había convertido en un refugio de paz para las familias del hospital. En el centro del jardín, una placa sencilla pero hermosa decía: «En memoria de Miguel Herrera y todos los niños que nos recuerdan que el amor nunca muere, solo se transforma». Durante la ceremonia, Roberto habló por primera vez públicamente sobre su hijo. «Miguel me enseñó que ser padre no termina cuando un hijo se va al cielo.
Ser padre significa continuar amando, continuar cuidando, continuar protegiendo a todos los niños que necesitan amor. Por eso decidí quedarme aquí, para honrar su memoria, ayudando a otros niños y sus familias. Carmen observaba la ceremonia con una mezcla de orgullo profesional y satisfacción personal profunda. Había resuelto un misterio médico que había confundido a todos, pero más importante aún, había ayudado a un padre roto a encontrar una manera de convertir su dolor en una fuerza de sanación. La medicina, reflexionó Carmen, no es solo sobre curar cuerpos. Es sobre entender la conexión profunda entre todas las emociones humanas y cómo se manifiestan en formas que a veces no podemos explicar con exámenes de laboratorio o radiografías. Un año después, el Hospital Infantil Santa Teresa se había convertido en un modelo nacional de atención pediátrica humanizada. Roberto no solo continuaba trabajando allí, sino que había sido promovido a supervisor de bienestar familiar, un puesto creado especialmente para él, donde ayudaba a padres que estaban pasando por crisis emocionales similares a la que él había experimentado. Que cuando veo a un padre desesperado porque su hijo está enfermo, explicaba Roberto en una entrevista para una revista médica, me acerco y le digo, yo entiendo tu miedo, yo entiendo tu dolor, pero también entiendo que hay esperanza y que no estás solo en esto. Carmen había establecido protocolos nuevos en el hospital para monitorear no solo la salud física de los pacientes, sino también el bienestar emocional del personal y las familias. Descubrimos que la sanación es un proceso colectivo, escribió en su investigación publicada. Cuando una persona en el entorno hospitalario está sufriendo emocionalmente de manera intensa, ese sufrimiento se puede transmitir a los pacientes más vulnerables, especialmente a los niños. Pero cuando esa misma persona encuentra sanación y propósito, su energía positiva también se transmite y contribuye al proceso de curación de todos. Roberto se había convertido en una leyenda en el hospital, pero no por las razones trágicas que lo habían llevado allí inicialmente. Los niños lo buscaban durante sus rondas nocturnas, no porque tuvieran miedo, sino porque sabían que él tenía historias hermosas que contar sobre su hijo Miguel. El señor Roberto me contó que Miguel sabía hacer figuras de papel increíbles. Le decía un niño de 8 años a sus padres, «Me va a enseñar a hacer un girasol de papel como los que hacía Miguel». Roberto había encontrado una manera de mantener viva la memoria de su hijo, compartiéndola con otros niños, convirtiendo su amor paternal en una fuente de consuelo para familias que estaban pasando por momentos difíciles. La transformación de Roberto inspiró cambios en otros hospitales del país. Carmen fue invitada a consultar en casos similares donde el comportamiento inexplicable de pacientes pediátricos había desconcertado al personal médico. En varios casos, descubrió patrones similares. Empleados del hospital que estaban procesando duelos no resueltos, traumas emocionales o crisis personales que de alguna manera se estaban transmitiendo a los niños hospitalizados. Los niños, llegó a la conclusión Carmen, son como esponjas emocionales. Absorben no solo el amor y el cuidado que reciben directamente, sino también todas las emociones que están presentes en su ambiente. 2 años después del incidente, Carmen recibió una carta que la emocionó profundamente. Era de una madre cuyo hijo había estado hospitalizado durante las noches de llanto. Y el doctor Mendoza, escribía la mujer, quería agradecerle no solo por curar a mi hijo de su enfermedad física, sino por haber creado un ambiente en el hospital donde mi familia pudo sanar emocionalmente también. Mi esposo y yo estábamos pasando por una crisis matrimonial cuando nuestro hijo se enfermó, y viendo cómo Roberto pudo transformar su dolor en amor por otros niños, nosotros también aprendimos a transformar nuestros problemas en una oportunidad para fortalecer nuestro matrimonio.
El ejemplo de sanación que vimos en el hospital nos inspiró a buscar ayuda profesional y hoy somos una familia más unida que nunca. Esta carta confirmó para Carmen algo que había sospechado desde el principio. La sanación no es un proceso individual, sino comunitario. Cuando una persona encuentra la manera de transformar su dolor en amor, reflexionaba Carmen, mientras leía la carta por tercera vez, esa transformación se extiende como ondas en un lago, tocando a todas las personas en su entorno y creando círculos cada vez más amplios de sanación. El Hospital Santa Teresa se había convertido en algo más que un lugar donde se curaban enfermedades físicas. Se había transformado en un espacio donde las familias aprendían que es posible encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Roberto, por su parte, había encontrado un propósito que le daba sentido a su vida más allá del dolor de haber perdido a Miguel. Miguel me enseñó a amar, le contaba Roberto a los padres que llegaban al hospital con sus hijos enfermos, y ahora entiendo que amar a Miguel significa continuar amando a todos los niños que necesitan cariño y protección. Cada niño que ayudo es una manera de honrar la memoria de mi hijo. Roberto había desarrollado una habilidad especial para detectar cuando un padre o una madre estaban atravesando por una crisis emocional similar a la que él había vivido, y se acercaba a ofrecerles no solo su experiencia, sino también su comprensión profunda del proceso de duelo y sanación. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en el jardín memorial plantando nuevos girasoles para la próxima temporada, se acercó un padre joven que llevaba 3 días sin dormir, cuidando a su hija de 4 años que había sufrido un accidente. «Disculpe», le dijo el padre con voz agotada. «Vi que usted está cuidando este jardín tan hermoso. ¿Podría decirme quién era Miguel?» Roberto dejó de trabajar y se incorporó lentamente. Era una pregunta que había escuchado cientos de veces, pero que nunca dejaba de emocionarlo. «Miguel era mi hijo», respondió con una sonrisa que mezclaba tristeza y orgullo. «Era un niño maravilloso que me enseñó que el amor de un padre nunca termina, ni siquiera cuando un hijo se va al cielo». El padre joven se sentó en uno de los bancos del jardín, claramente necesitando desahogarse. «Mi hija está muy grave», le confesó a Roberto. «Los médicos dicen que va a estar bien, pero yo no puedo dejar de pensar en todas las cosas terribles que podrían pasar. No he podido dormir, no he podido comer. Mi esposa me dice que tengo que ser fuerte, pero no sé cómo ser fuerte cuando siento que mi mundo se está desmoronando». Roberto reconoció inmediatamente las emociones que había vivido en carne propia. Se sentó junto al padre y le puso una mano en el hombro. «Amigo», le dijo con una voz llena de comprensión, «ser padre significa tener miedo a veces, significa amar tanto que duele, pero también significa aprender que nuestros hijos son más fuertes de lo que creemos, y que nuestro amor por ellos es una fuerza que puede ayudarlos a sanar». Durante la siguiente hora, Roberto compartió con este padre angustiado no solo su experiencia de pérdida, sino también todo lo que había aprendido sobre la importancia de mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. «Su hija la necesita fuerte y presente», le explicó Roberto. «Cuando Miguel estaba enfermo, al principio yo me consumía con la preocupación, y él tenía que consolarse a mí. Pero cuando aprendí a manejar mi miedo y a estar presente para él con amor en lugar de pánico, los dos pudimos enfrentar la situación con más paz». El padre escuchaba cada palabra como si fuera un salvavidas emocional. «¿Cómo logró manejar el miedo?», le preguntó. «Entendiendo que mi trabajo como padre no era evitar que Miguel sufriera, sino acompañarlo con amor durante cualquier cosa que tuviera que enfrentar», respondió Roberto. Carmen observaba estas interacciones desde la ventana de su oficina y se maravillaba de la transformación completa que había ocurrido. Roberto se había convertido en un sanador emocional nato, alguien que podía ofrecer a otras familias exactamente lo que necesitaban escuchar,
porque él había caminado por el mismo sendero de dolor y había encontrado el camino hacia la luz. Es extraordinario, le comentó Carmen a la psicóloga del hospital, cómo alguien que estuvo tan roto pudo reconstruirse de una manera que le permite ser exactamente lo que otras personas necesitan. Roberto no solo se sanó a sí mismo, se convirtió en una fuente de sanación para otros. El impacto de la historia de Roberto se extendió mucho más allá de las paredes del Hospital Santa Teresa. Carmen había documentado todo el proceso y lo había compartido en conferencias médicas internacionales, donde su presentación sobre sanación emocional colectiva en ambientes hospitalarios se había convertido en una referencia obligatoria para profesionales de la salud mental pediátrica. Hospitales de otros países comenzaron a implementar programas similares, reconociendo la importancia de atender no solo la salud física de los pacientes, sino también el bienestar emocional de todo el ecosistema hospitalario. 3 años después del incidente original, Carmen fue invitada a escribir un libro sobre su experiencia. Cuando los niños lloran, una historia de sanación colectiva se convirtió en un bestseller no solo entre profesionales médicos, sino también entre padres de familia que encontraron en la historia de Roberto una fuente de inspiración y esperanza. En la dedicatoria del libro, Carmen escribió: a Roberto, quien me enseñó que la medicina más poderosa no siempre viene en frascos o jeringas, sino en la capacidad humana de transformar el dolor en amor. Y a Miguel, cuya memoria continúa sanando corazones desde el cielo. Durante la presentación del libro, Carmen fue preguntada sobre cuál había sido la lección más importante de toda esta experiencia. Aprendí que los niños son nuestros maestros más sabios, respondió Carmen. Ellos nos enseñan que las emociones no reconocidas ni procesadas tienen el poder de enfermarnos físicamente, pero también que el amor genuino y la sanación emocional tienen el poder de curarnos completamente. Los niños del Hospital Santa Teresa no estaban enfermos de meningitis emocional o de algún trastorno psiquiátrico. Estaban reflejando el dolor no procesado de un adulto en su entorno, y cuando ese adulto encontró sanación, ellos automáticamente encontraron paz. Roberto, quien había sido invitado como coautor del libro, compartió su perspectiva durante la misma presentación. Yo pensé que perder a Miguel era el final de mi historia como padre, dijo con una voz clara y serena que contrastaba dramáticamente con el hombre quebrado que había sido 3 años atrás. Pero la verdad es que fue el comienzo de una nueva forma de ser padre. Ahora soy padre de todos los niños que pasan por este hospital. Soy padre de todas las familias que necesitan esperanza. Miguel me enseñó que el amor paternal no tiene límites y que podemos amar a muchos niños sin que eso disminuya el amor especial que sentimos por nuestros propios hijos. Una niña de 8 años que había sido paciente del hospital durante los días más difíciles se acercó a Roberto después de la presentación. «Señor Roberto», le dijo con la sabiduría inocente que solo tienen los niños, «mi mamá dice que usted estaba muy triste cuando yo estaba en el hospital, y que por eso yo lloraba tanto. Pero ahora usted está feliz, y eso me hace feliz a mí también». Roberto se arrodilló para quedar a la altura de la niña y la miró con ojos llenos de gratitud. «¿Sabes qué, princesa? Tú y todos los niños del hospital me ayudaron a entender algo muy importante, que cuando estamos tristes no tenemos que estar solos, y cuando estamos felices podemos compartir esa felicidad con otros». La niña lo abrazó fuertemente y susurró en su oído: «Miguel debe estar muy orgulloso de su papá». Carmen observaba esta interacción y sintió que su corazón se llenaba de una satisfacción profesional y personal que nunca antes había experimentado. Había llegado al Hospital Santa Teresa para resolver un misterio médico, pero había terminado siendo parte de una transformación humana profunda
que había tocado las vidas de cientos de familias. La medicina, reflexionó Carmen, mientras veía a Roberto interactuar con la niña, no es solo una ciencia, es un arte que requiere que entendamos no solo cómo funciona el cuerpo humano, sino también cómo funciona el corazón humano, cómo las emociones se conectan entre las personas y cómo la sanación de una persona puede convertirse en la sanación de una comunidad entera. 5 años después, el Hospital Infantil Santa Teresa había sido reconocido internacionalmente como un modelo de atención pediátrica humanizada. Estudiantes de medicina de todo el mundo llegaban para hacer rotaciones y aprender sobre el modelo Santa Teresa de cuidado médico integral. Roberto había sido invitado a hablar en universidades de medicina sobre la importancia de considerar el bienestar emocional del personal hospitalario como parte integral de la atención al paciente. Cuando los empleados de un hospital están emocionalmente sanos, explicaba Roberto en una de sus conferencias, esa salud emocional se transmite a los pacientes y contribuye directamente a su proceso de curación. Carmen había sido promovida a directora médica del hospital y había implementado protocolos revolucionarios que incluían evaluaciones regulares del bienestar emocional de todo el personal, desde médicos hasta empleados de limpieza. Descubrimos que la salud emocional es contagiosa, explicaba Carmen en sus presentaciones internacionales. Así como las enfermedades infecciosas se pueden transmitir en un hospital, las emociones también se transmiten. Pero a diferencia de las infecciones, que siempre son dañinas, las emociones pueden ser sanadoras si aprendemos a procesarlas y canalizarlas correctamente. El Jardín Memorial de Miguel se había expandido y ahora incluía un espacio dedicado a todos los niños que habían fallecido en el hospital a lo largo de los años. Familias de todo el país viajaban para visitar este jardín, no como un lugar de tristeza, sino como un espacio de esperanza donde podían procesar su duelo rodeados de belleza y paz. Roberto había capacitado a otros empleados del hospital para que ayudaran a las familias en duelo, creando una red de apoyo emocional que se había convertido en una parte esencial de los servicios del hospital. Una tarde de primavera, mientras Carmen caminaba por el jardín durante su descanso, se encontró con una escena que la llenó de profunda emoción. Roberto estaba sentado en el banco principal del jardín, rodeado por 5 niños pacientes del hospital que habían salido a tomar aire fresco. Les estaba contando una historia sobre Miguel, pero no una historia triste, sino una llena de aventuras y risas. Y entonces Miguel me dijo, narraba Roberto con una sonrisa genuina, «Papá, si los girasoles siempre miran al sol, nosotros también deberíamos mirar siempre hacia la luz, incluso cuando hay nubes». Los niños escuchaban fascinados, y uno de ellos, un niño de 6 años que estaba esperando una cirugía, levantó la mano. «Señor Roberto, ¿Miguel era muy valiente?» «Sí, era muy valiente», respondió Roberto, «pero no del tipo de valentía que vemos en las películas. Era valiente de la manera más importante. Sabía que aunque tuviera miedo, podía enfrentarlo con amor». Carmen se acercó al grupo y se sentó en el pasto junto a los niños. «Hola, doctora Carmen», dijeron los niños al unísono. «Hola, campeones», respondió Carmen. «¿De qué están hablando?» «El señor Roberto nos está contando sobre Miguel», explicó una niña de 7 años. «Dice que Miguel nos cuida desde el cielo y que por eso las flores de este jardín son tan bonitas». Carmen miró a Roberto y vio en sus ojos algo que había estado ausente durante tanto tiempo. Paz genuina. «¿Saben qué?», les dijo Carmen a los niños. «Creo que Miguel estaría muy feliz de saber que ustedes están aquí aprendiendo a ser valientes como él». Esa noche, Carmen escribió en su diario personal: «Hoy entendí completamente el milagro que hemos presenciado en estos 5 años. Roberto no solo se sanó del dolor de perder a Miguel,
se transformó en el tipo de padre que Miguel habría sido orgulloso de tener. Y al hacerlo, se convirtió en una fuente de sanación para cientos de familias. Los niños ya no lloran en las noches porque han aprendido, a través del ejemplo de Roberto, que incluso el dolor más profundo puede transformarse en amor, y que nunca estamos realmente solos cuando tenemos personas que nos aman y nos cuidan. Al día siguiente, Carmen recibió una llamada que la sorprendió. Era de un hospital en Japón que había leído sobre el caso del Hospital Santa Teresa y quería implementar un programa similar. «Doctora Mendoza», le dijo el director médico a través del traductor, «hemos tenido un problema similar en nuestro hospital pediátrico. Los niños lloran todas las noches sin explicación médica aparente. ¿Podríamos invitarla a consultar nuestro caso?» Carmen sonrió al darse cuenta de que la historia que había comenzado con el dolor de un padre había crecido hasta convertirse en un movimiento global de sanación. «Por supuesto», respondió Carmen, «y me gustaría traer a Roberto conmigo. Él es quien realmente entiende cómo transformar el dolor en sanación». 6 meses después, Carmen y Roberto estaban en Tokio, trabajando con el equipo médico del Hospital Pediátrico Internacional. El patrón era sorprendentemente similar, un empleado del hospital que había sufrido una pérdida personal traumática y cuyo dolor no procesado estaba afectando a los niños pacientes. «Es extraordinario», le comentó Carmen a Roberto mientras observaban la situación, «cómo el dolor humano trasciende culturas y idiomas. Pero también es esperanzador saber que la capacidad de sanación también es universal». Roberto asintió mientras observaba a los niños japoneses que lloraban con la misma intensidad inexplicable que habían experimentado los niños en Santa Teresa años atrás. El empleado, en este caso, era una enfermera que había perdido a su hija en un tsunami 2 años antes y que había canalizado su dolor en un trabajo obsesivo en el hospital, tratando de salvar a todos los niños para compensar la pérdida de su propia hija. Su dolor no resuelto se manifestaba como una ansiedad intensa que los niños estaban captando y reflejando a través del llanto nocturno. Roberto se acercó a la enfermera con la misma compasión que Carmen había mostrado hacia él años atrás. «Entiendo su dolor», le dijo a través del traductor. «Yo también perdí a mi hijo, y también pensé que trabajar más duro y cuidar más niños podía llenar el vacío que dejó. Pero aprendí que primero tenemos que sanar nuestro propio corazón para poder sanar verdaderamente a otros». El proceso de sanación en Japón tomó varios meses, pero eventualmente tuvo el mismo resultado exitoso que habían logrado en Santa Teresa. La enfermera japonesa, con la ayuda de Roberto, Carmen y un equipo local de psicólogos especializados en duelo, logró procesar su dolor y transformar su trabajo en el hospital de una obsesión impulsada por la culpa en una vocación impulsada por el amor genuino. Los niños dejaron de llorar por las noches y el hospital implementó protocolos de bienestar emocional para todo el personal que se convirtieron en un modelo para otros hospitales asiáticos. Durante la ceremonia de despedida en Japón, Roberto plantó un cerezo en el jardín del hospital en memoria de la hija de la enfermera japonesa. «Las flores de cerezo», explicó Roberto a través del traductor, «nos enseñan que la belleza puede surgir incluso después de los inviernos más fríos. Nuestra hija y mi hijo Miguel nos están enseñando desde el cielo que el amor nunca muere, solo cambia de forma». La enfermera japonesa abrazó a Roberto con lágrimas de gratitud, y en ese momento, sin necesidad de palabras, 2 padres que habían perdido a sus hijos se entendieron completamente. Al regresar a su país, Carmen y Roberto fueron recibidos como héroes médicos. Su trabajo había demostrado que los misterios médicos más complejos a veces requieren soluciones que van más allá de medicamentos y tecnología. «La medicina del futuro», declaró Carmen en una conferencia de prensa,
Será una medicina que entienda que los seres humanos no somos solo cuerpos físicos, sino sistemas emocionales complejos que se afectan mutuamente de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Roberto, por su parte, había encontrado su verdadera vocación como consejero de duelo y había decidido estudiar formalmente psicología para complementar su experiencia personal con conocimientos técnicos. 7 años después del incidente original, Carmen recibió la noticia de que había sido seleccionada para recibir el Premio Internacional de Medicina Humanizada, el reconocimiento más prestigioso en su campo. Durante su discurso de aceptación, Carmen dedicó el premio a Roberto y a Miguel. «Este premio no es mío», declaró Carmen frente a una audiencia de médicos de todo el mundo. «Pertenece a un padre que encontró la manera de transformar el dolor más profundo en amor sanador y a un niño cuya memoria continúa curando corazones años después de su partida. Ellos me enseñaron que la medicina más poderosa no está en nuestros laboratorios, sino en nuestra capacidad infinita de amar y de sanar unos a otros». Roberto, quien había sido invitado como invitado de honor a la ceremonia, se acercó al pódium después del discurso de Carmen. «Doctora Mendoza», dijo con una voz clara y fuerte, «usted me salvó la vida cuando yo estaba más perdido. Pero más importante aún, me ayudó a entender que Miguel no se había ido para siempre, que su amor, su bondad, su espíritu generoso continúan viviendo a través de cada niño que ayudamos, cada familia que consolamos, cada corazón que sanamos. Miguel está aquí con nosotros, en cada acto de amor que hacemos en su memoria». La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Carmen y Roberto se abrazaron en el escenario, y en ese momento ambos sintieron una presencia cálida que los envolvía, como si Miguel estuviera allí con ellos, orgulloso de cómo su vida y su muerte habían sido transformadas en una fuerza de sanación que había tocado miles de vidas alrededor del mundo. Si esta historia de transformación y sanación ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias que nos recuerdan la capacidad extraordinaria del ser humano para convertir el dolor en amor. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que ninguna pérdida es en vano si la transformamos en una oportunidad de amar más profundamente. En los comentarios, cuéntanos si conoces alguna historia similar donde el amor haya triunfado sobre el dolor. Tu historia podría inspirar a miles de personas más. La historia del Hospital Santa Teresa nos enseña que los niños son nuestros maestros más sabios, que pueden ver y sentir verdades que los adultos a menudo pasamos por alto. Nos recuerda que la sanación no es solo un proceso individual, sino colectivo, y que cuando una persona encuentra la paz, esa paz se extiende como ondas en el agua, tocando a todos los que están en su entorno. Porque al final, la medicina más poderosa no está en las píldoras o las cirugías, sino en la capacidad humana infinita de amar, de perdonar, de sanar y de convertir incluso las tragedias más profundas en fuentes de esperanza y renovación para el mundo.